Buenas tardes. Bueno, estimados alumnos, hoy vamos a charlar sobre implementación de bases de datos relacionales. Como podemos ver, tenemos varios temas para discutir. Eh, Varias cuestiones. Primero tenemos que ver en qué modelo de implementación vamos a estar, si en un modelo de implementación de tipo A o de tipo B. ¿Qué vamos a hacer o de qué manera vamos a implementar los atributos derivados y calculados y las cuestiones de integridad semántica o la implementación de, digamos, reglas de negocio a través de disparadores? La categorización de modelo de implementación es una categorización arbitraria que hice yo, digamos, y se publicó en algún congreso, pero vamos a ver que básicamente se refiere a dos tipos extremos de implementación. La implementación de tipo A es cuando el usuario o las aplicaciones no tienen acceso directo a las tablas de la base de datos, es decir, que no hay ningún tipo de aislación entre los usuarios y las aplicaciones y la base de datos real. Mientras que la implementación de tipo B es cuando el usuario y o las aplicaciones no tienen acceso directo a las tablas de la base de datos, sino que lo hacen o interactúan a través de una capa, digamos, de Store Procedures, que podríamos llamar algo así como la API, la Application Programming Interface, que tenga definida esa base de datos en ese momento. Hay grandes diferencias entre una implementación y la otra. En el medio hay un montón de grises, es decir, se pueden tener implementaciones intermedias, pero bueno, como por eso decimos que son dos tipificaciones extremas. ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar otra? Bueno, hay diferentes razones para implementar un modelo u otro. Generalmente cuando es una aplicación pequeña, una interfaz, un bridge entre dos redes o un almacenamiento temporario y demás, podemos optar por una implementación de tipo A cuando sabemos que las estructuras de la base de datos no van a cambiar y que, digamos, no es una gran ventaja el no tener aislación con la base de datos. Además, no hay aplicaciones o es una única aplicación la que va a interactuar con esa base de datos y no hay mayor posibilidades de cambio. Se podría optar por esta opción A. Por una opción B, generalmente es cuando son aplicaciones más complejas, más grandes, donde el modelo de datos podría variar a futuro, se podrían incorporar nuevas columnas, podría haber variaciones en la API de la base de datos, donde la gestión de permisos es muy compleja o hay muchísimos usuarios, entonces el modelo B facilita mucho la implementación de permisos por una cuestión de que simplemente tenemos que crear grupos y darle permiso de ejecución a los store procedures. El resto de los objetos los usuarios no tendrían acceso o a lo sumo tendrían un acceso read a todas las tablas y vistas del sistema. Bien, implementación de, de las reglas semánticas en una implementación de tipo A. El problema es que vamos a ver luego que vamos a requerir, digamos, datos de control. Los datos de control los llamamos a datos adicionales al modelo lógico que nosotros tenemos, que se deben incorporar para que ciertos controles puedan ser implementados y funcionen. Por ejemplo, si vamos a hacer un control de cardinalidad máxima, en algún lugar tengo que guardar el contador de la cantidad de instancias que tiene una entidad padre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que una factura tiene 20 ítems como máximo, en algún lugar voy a tener que ir contando los ítems que tiene una factura actualmente. Bueno, ese campo, digamos, contador, ¿en dónde lo ubico? Porque si yo lo pongo en una tabla, del sistema, digamos, del sistema que utiliza la aplicación, tenemos que protegerlo porque me cambian el valor del contador y se estaría adulterando toda la implementación del trigger que estoy haciendo, del disparador que estoy haciendo. Es decir, la regla funcionaría mal porque un usuario deliberadamente me cambió el valor del contador.
falseando de alguna manera la realidad de la base de datos. Es decir, yo podría tener 4 ítems en una factura y lo cambio por 20, el contador lo cambia al valor 20 y después el sistema no va a dejar ingresar más ítems a esa factura. Entonces acá donde va a requerir la implementación de tipo A para solucionar este problema de uso de tablas auxiliares. Estas tablas no son tablas diferentes, sino son tablas como cualquier otra, simplemente las llamamos auxiliares porque en la mayoría de los casos también se tratan de lo que yo denomino tablas paralelas. Una tabla paralela es cuando tiene la misma cantidad de tuplas que otra tabla, digamos, entonces es dependiente de otra tabla. Por ejemplo, yo puedo tener facturas y factura auxiliar. En factura tengo 10 tuplas, en factura auxiliar voy a tener 10 tuplas. Cuando agrego una factura, agrego una tupla también en factura auxiliar. Cuando borro de factura, también borro de la tabla auxiliar, y así sucesivamente. Por eso digo que son paralelas, porque tienen la misma cantidad de tuplas y los mismos valores de clave primaria, comparten la misma clave primaria, pero la tabla auxiliar va a tener adicionalmente estos datos de control. Luego estos datos de control se pueden utilizar o hacer join con las tablas digamos, originales del sistema y derivarse en vistas, digamos, para que el usuario pueda acceder a esa información sin riesgo de que nos modifiquen los valores. Bien, en una implementación de tipo B, los datos de control que vamos a necesitar para implementar reglas semánticas, lo podemos poner directamente sobre las tablas del sistema. No necesitamos en realidad tablas auxiliares. Podrían existir si fueran necesarios, pero no es obligatorio que esto sea, porque yo puedo poner los datos de control sobre las tablas reales por una cuestión de que está protegido por una capa de store procedure que, como dije antes, hace de API de la base de datos. Así que estamos aislados de alguna manera y el usuario no puede llegar a los datos de control. Bien, ¿cómo podemos implementar atributos derivados o calculados? Bueno, tenemos básicamente dos grandes formas de hacerlo, como un atributo físico, es decir, es un atributo más como cualquier otro que se agrega a una tabla, es un campo más, por así decirlo, que agrega una tabla. El problema es que en una implementación de tipo A vamos a tener que protegerlo o ponerlo, digamos, en tablas auxiliares para evitar de que alguien modifique ese atributo y el dato de ese atributo y generemos una inconsistencia. Vamos a requerir, digamos, de código, de disparadores, digamos, que controlen, digamos, los valores dentro de ese atributo físico. Por ejemplo, si voy a poner como atributo físico la cantidad de ítems de una factura, bueno, me voy a tener que asegurar de que a medida que se agregan ítems se vaya incrementando el contador y a medida que se borran ítems de la factura se vaya decrementando y que el valor siempre refleje el valor real, digamos, en todo momento en cuanto a la cantidad de ítems que tiene una factura. Esto lo que va a hacer es penalizar de alguna manera las actualizaciones de la base de datos, porque voy a tener que actualizar el dato de control, pero al mismo tiempo me va a acelerar muchísimo las consultas. Otra forma de implementar estos atributos es como un atributo derivado, utilizando la cláusula compute by, digamos, en el create table podemos declarar atributos derivados, siempre y cuando sean atributos derivados simples. Por ejemplo, dentro de cálculos dentro de las mismas tablas. Por ejemplo, yo podría decir que el monto de la factura es igual a la sumatoria de neto grabado más el no grabado más la tasa de IVA, y todos esos datos los tengo disponibles en la misma tabla. Bueno, entonces puedo hacer el cálculo de sumatoria, digamos, con un compute by. No puedo así utilizar compute by cuando el dato, por ejemplo, es la sumatoria de atributos que están en otra tabla. Para hacer un cálculo más complejo, digamos, que involucre en otras tablas, ahí sí voy a tener que trabajarlo como una vista. Entonces otra posibilidad es hacer vistas, digamos, que deriven esos datos y hagan los cálculos correspondientes. El problema de esto es que no voy a penalizar las actualizaciones, pero sí voy a penalizar mucho las consultas porque esos campos calculados, cuando estamos hablando de millones y millones de tuplas, va a impactar directamente sobre la performance de la base de datos.
Cuando hablamos de integridad semántica, reglas de negocio, disparadores, trigger, está todo relacionado porque las reglas semánticas son estas que estuve comentando recién. Por ejemplo, una factura no puede tener más de 20 ítems, eso es una regla semántica. O, por ejemplo, el cálculo del IVA en un determinado negocio. Digamos, son todas reglas que las tenemos que programar. Digamos, son reglas de integridad que hay que programarlas, que son propias de cada base de datos, y generalmente para eso se utiliza un tipo de objeto que se llama disparador o trigger, ¿sí? Eh, Esto es lo que hace la diferencia entre una base de datos boba y una base de datos inteligente, ¿no? Una base de datos boba es una base de datos que simplemente uno implementa las tablas y vistas y nada más, es decir, el modelo lógico lo traduce a modelo relacional, lo implementa sin mayor complejidad, algo bastante parecido a una implementación de tipo A, pero sin ningún tipo de lógica de negocio. Digamos, eso a esta altura de la evolución tecnológica es un desperdicio total, porque las bases de datos relacionales hoy en día nos proveen un entorno de programación muy potente, muy rico, que permite realmente que la base de datos resuelva un montón de código que no es necesario resolverlo del lado de la aplicación. De esa manera, digamos, tenemos las reglas de negocio implementadas en un único lugar, que sería la base de datos, y podemos desarrollar aplicaciones mucho más sencillas, con mucho menor código. Bueno, todo esto es una discusión, hay libros escritos al respecto, digamos, pero bueno, mi postura personal es generalmente tratar de que la mayor cantidad de código posible se ponga o esté disponible en la base de datos, porque se programa una sola vez en un solo lugar, y bueno, y no es necesario hacer aplicaciones cliente tan complejas, ¿no? Si no, después requeriría hacer modificaciones en muchas aplicaciones para que las reglas de negocio se implementen en tiempo y en forma. Bueno, hay varias, el apunte asociado o que detalla este resumen que estoy intentando hacer con este video, les muestra el código. Por eso no voy a hablar de código, acá no voy a mostrar código porque ya está en el apunte, y las implementaciones típicas, digamos, de reglas de negocio hablan sobre cardinalidad máxima, tipo, subtipo mutuamente excluyente, implementación de generator, que son los IDs, digamos, en las tablas, ¿vieron los atributos estos que van contando o generando claves primarias no repetidas? El otro caso es una entidad fuerte, una entidad débil con discriminante correlativo ascendente. Bueno, el nombre es bastante pomposo, pero en realidad se refiere por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la biblioteca? Digamos que teníamos libro y ejemplar. Bueno, tenemos la clave primaria del libro, que es el ISBN, y después tenemos en ejemplar la clave, que está compuesta por el ISBN más el número de ejemplar. Entonces, el número de ejemplar es un número correlativo ascendente. Vamos a tener el ejemplar 1, el ejemplar 2, el ejemplar 3, el ejemplar 4, así por cada uno de los diferentes ISBN que haya en la biblioteca. Se refiere a este caso. Bien, cuando programamos triggers, nosotros tenemos disponible automáticamente un par de alias, como si fueran parte de un query, que están siempre disponibles, que es el alias new y old, que básicamente tiene una copia de los atributos de la tupla, de la tabla sobre la cual se dispara el trigger. Un trigger se dispara, es código que se va a disparar ante un evento, y los eventos posibles son insert, update y delete. Generalmente estos eventos se disparan sobre tablas, pero también hay algunos sistemas de base de datos que lo permiten hacer sobre vistas. ¿Qué es lo que contienen estos alias? Bueno, en el caso del insert, el alias new contiene la nueva tupla a insertar, y el alias all tendrá el valor null para todos los campos de esa tabla, ¿no? En el caso del evento insert. En el caso del evento update, el alias new tiene la tupla modificada con los nuevos valores, mientras que el all tiene la tupla, digamos, sin modificar, como estaba antes de hacer el update. El alias new, en el caso de un evento delete, tiene null para todos los campos, vale el null, y el alias all tiene la tupla a borrar. Cabe aclarar que se va a disparar este código tantas veces como tuplas sean afectadas, digamos, por
la operación de insert, update o delete. ¿Qué sucede con los disparadores o triggers? ¿Qué tipo de eventos tenemos? En realidad tenemos dos clases de eventos. No solamente el evento insert, update, delete, sino que para cada uno de estos eventos tenemos dos momentos, el before y el after. Entonces vamos a tener eventos de before insert y de after insert, de before update y de after update, de before delete y de after delete. Los eventos de before ocurren, como la palabra lo indica, antes de que realmente se dé por asentado el cambio en la base de datos. Por ejemplo, un evento de before insert es lo primero que se va a ejecutar, luego se van a ejecutar todos los controles de constraint y por último se va a ejecutar el evento after. Acá podemos ver la secuencia. Primero se van a hacer los eventos de before, luego los controles de constraint y por último los eventos de after. Consideraciones sobre cómo se ejecutan los triggers, digamos, es una programación simple, corta, pero al mismo tiempo tiene que estar muy bien hecha. ¿Por qué? Por todas estas consideraciones. Primero, estamos dentro del contexto de una transacción. Cuanto más se avance esa transacción, más costoso va a ser hacer un rollback. No es posible, digamos, no se debe, digamos, hacer todo el código correspondiente a los constraints. Ustedes saben que tenemos diferentes constraints, tenemos constraints de unique key, de primary key, de foreign key, check, domain, etcétera, etcétera. Así todas las reglas de integridad que un sistema relacional nos permite controlar. Bueno, nosotros no debemos duplicar en el código esos controles, es decir, no voy a controlar en el código una clave primaria que ya lo hace por sí sola la base de datos, ¿sí? Nosotros tenemos que codificar teniendo en cuenta esa secuencia de eventos, ¿no? Before, constraint y after. Entonces, la idea es que cuanto más avance la transacción, más costoso va a ser. Si yo, digamos, detengo un disparador, digamos, lanzo una excepción o hago un rollback en el paso número 1, en el before, me va a salir un costo de 10 pesos. Si pincho una clave primaria, una foreign key, me va a salir 100 pesos. Pero si pincha o da un error, un trigger de after, me va a salir 1000 o 10.000. Es decir, siempre es mucho más costoso en términos de performance cuanto más adelante, cuanto más avance un trigger o un disparador. Por lo tanto, la idea es que los triggers de after tratar de que nunca pinchen o que nunca tengan un error o que nunca tengan que hacer un rollback en lo posible en un trigger de after. Entonces es todo un arte ver dónde ponemos el código, ¿no? Es decir, si el control lo tenemos que hacer en un before o lo tenemos que hacer en un after. Es parte de lo que hay que razonar y pensar teniendo en cuenta siempre la performance y los 3 pasos estos que acabo de decir. Nunca usar operaciones de DDL dentro de un trigger, no son recomendables. Nunca hacer commit dentro de un trigger. Nunca acceder o leer o hacer un select directa o indirectamente sobre la tabla que disparó el trigger. Si el trigger es sobre la tabla factura, nunca hagan un select quinto de la tabla factura en el código del trigger. Todas estas recomendaciones o estas reglas o estas restricciones que yo estoy poniendo, las hago en función de la experiencia. Y ustedes me podrán decir, bueno, yo lo probé en mi base de datos y a mí me anduvo. Bueno, pero no es recomendable porque estamos en el contexto de una transacción y hay un montón de bloqueos que la base de datos tiene activo en ese momento. Entonces hay que tratar de evitar esto para tener una programación sana, digamos, y segura de estos disparadores. Siempre tenemos que preguntar por lo malo, digamos, si ocurre tal situación no deseada, lanzamos una excepción. Si no decimos nada y el trigger avanza, es que está todo bien, ¿sí? Es que la transacción sigue adelante. Así que por lo tanto siempre preguntar por lo malo. Hay que tener en cuenta el tipo de implementación para saber dónde poner los datos de control. El alias new siempre es modificable en un evento de before, pero ya no lo es en un evento de after. Por ejemplo, si un usuario manda a hacer un insert poniendo un valor en un campo de una tabla, yo lo puedo modificar en el trigger de before. Es decir, el usuario me mandó saldo 100 de la factura, pero yo voy y le pongo saldo 0, por ejemplo.
Eso es totalmente válido siempre y cuando lo haga en un trigger de before. Ya no, en un trigger de after, por más que yo cambie el valor, no va a tener efecto o va a dar un error, digamos. Así que eso es para tenerlo en cuenta también. Los triggers no se ejecutan, no hay un execute trigger. Los triggers son ejecutados como respuesta a un evento. Es decir, que yo tengo que hacer un insert sobre una tabla para que indirectamente ese insert me dispare un trigger de before insert. Supongamos que tuviéramos programado un trigger para ese evento. Esa es una de las grandes diferencias con los store procedures. Los store procedures sí tienen ejecución deliberada y por invocación, mientras que los triggers es por ejecución indirecta. Dentro de un trigger yo puedo ejecutar un select procedure o un execute procedure. Es una forma también de reuso de código. Uno puede tener un montón de tareas repetitivas programadas como store procedure que son reusables desde diferentes triggers. Se pueden llamar a funciones internas o externas y se pueden usar todo tipo de cursores. Los cursores son consultas que hacemos a la base de datos, pero el resultado de esas consultas nosotros lo vamos a cargar en variables de PL/SQL, que luego la vamos a utilizar dentro del trigger. También puede ser un cursor, digamos, un query que se carga en memoria y luego se recorre como si fuera un archivo secuencial. Todo eso es posible hacerlo dentro de un store procedure o de un trigger, que después vamos a ver bien cómo se hace. Y son herramientas muy útiles, pero también no hay que abusar demasiado de ello porque también es un costo bastante importante para el motor de la base de datos. Como dijimos, debería ser código simple, corto, bien diseñado y apoyado en datos de control. Se pueden usar un mismo trigger para muchos eventos, no es muy recomendable eso, la idea es hacer un trigger por cada evento y la idea también es tener una nomenclatura para darle un nombre a cada trigger apropiado según el tipo de evento que se va a utilizar. Es decir, yo lo que uso, la nomenclatura que yo uso es poner como nombre de objeto TRG para saber que es un trigger, luego el tipo de evento, ¿sí? Por ejemplo, BI para before insert, AI para after insert, y así sucesivamente para los diferentes tipos de eventos, y luego el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo veo un trigger que se llama TRG AU factura, sé que es un trigger de after update sobre la tabla factura. En una implementación de tipo A es muy utilizado esto porque vamos a tener que darle permisos al objeto trigger sobre la tabla auxiliar que pretendemos modificar o vamos a hacer algún tipo de acción. Es decir, yo puedo a un objeto trigger darle objetos sobre otras tablas u otros objetos del sistema. Esto es muy común en la gestión de permisos cuando tenemos que gestionar permisos de forma tal de proteger correctamente, digamos, digamos, toda la seguridad de la base de datos, porque la correcta implementación también de un trigger pasa también por una correcta implementación de los permisos. Bueno, una metodología posible para saber dónde poner los datos de control y qué es lo que tengo que hacer y cuántos triggers tengo que programar ante la implementación de una regla semántica es armar una tabla en donde vamos a tener, por un lado, las tablas involucradas en el control que pretendemos implementar y por otro lado, los diferentes tipos de eventos, como se muestra acá en la pantalla. Acción se refiere al pseudocódigo, digamos, es decir, vamos a escribir ahí en el pseudocódigo la tarea que deberíamos realizar sobre cada una de esas tablas en cada uno de esos eventos. Entonces luego de tener completa esta matriz, digamos, con todo y bien claro lo que tenemos que hacer, después procedemos a la implementación de los triggers. Bueno, esto en parte ya lo dijimos, pero una implementación de tipo A dijimos que teníamos que usar tablas auxiliares y datos de control en esas tablas auxiliares. Siempre los datos de control por lo general van en la tabla padre para poder controlar cosas sobre las tablas hijas. Por ejemplo, siempre vamos a poner en factura, digamos, el contador de la cantidad de ítems de facturas que hay, ¿sí? Bueno, vamos a tener que gestionar los permisos en
implementación de tipo A. En una implementación de tipo B, por lo general, no se descartan, pero por lo general no se utilizan tablas auxiliares, porque los datos de control los ponemos sobre las tablas reales del sistema. En el apunte asociado a esta presentación, como les dije, van a encontrar el código tanto para la implementación de tipo A como la implementación de tipo B para implementar generator, tipo subtipo puntualmente excluyente, cardinalidad máxima, entidad fuerte débil y log de actividad. Bueno, esto es todo entonces, como un breve resumen de lo que podemos hacer, digamos, con esta tecnología y esta forma de programar bases de datos relacionales, formas de implementación que hay, y espero que le haya servido esta explicación. Muchísimas gracias.